Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Ustedes son el grupo de segundo, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, Sí, vamos a profesora. iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada, ver en forma de resumen quién me podría manifestar, qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, quizás quedó alguna duda, alguna consulta, para desarrollar este nuevo tema. Mis buenos días. Hemos hablado del verbo. Hemos hablado sobre él. El verbo y sus conjugaciones. Muy bien. ¿Qué es un verbo, chicos? Los verbos son palabras que expresan. ¿Cómo? Los verbos son palabras que expresan Ya, ¿qué expresa? acciones. Expresan acciones. Muy bien. ¿Acciones referidos a quién? O estados a las personas, animales o Personas, cosas. animales o cosas. Al sustantivo. Sustantivo. Al sustantivo. ¿Ya? Muy bien. Hemos hablado entonces en ello, ¿no? Pero hemos hablado también sobre el adjetivo. A ver, ¿quién recuerda qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? Palabras que resaltan algunas características del sustantivo. Muy bien, muestran las características de un sustantivo. ¿Ya? Muestran características de un sustantivo. Ahora, los adjetivos, ¿cuántos tipos tenemos? ¿Mm? Adjetivo demostrativo, posesivo. Ya, muy bien. ¿Esos tipos de adjetivos a qué grupo pertenecen? ¿A qué tipo de adjetivo pertenecen? Porque hemos hablado de dos tipos, chicos. Determinativos, mis. Muy bien, al adjetivo determinativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un adjetivo determinativo y un pronombre? Están puestos al sustantivo, pronombre, cuando aparecen, sin sustantivo. Exacto. ¿Ya? La diferencia entre un adjetivo y un pronombre es que los adjetivos aparecen con sustantivos, ¿ya? Y los pronombres aparecen sin sustantivo. ¿Ya? Aparecen sin sustantivo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Y los verbos ya son el complemento de mi oración, ¿no? Los cuales van a manifestar y dar a entender
acciones. ¿Acciones referidos a qué? Referidos al sustantivo. ¿Ya? Son acciones referidos al sustantivo. Acciones sí es y estados. ¿Ya, chicos? ¿Cuántas conjugaciones tiene el verbo, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? 3, Miss. Tiene 3 conjugaciones. Conjugaciones. Muy bien. Baltasar Chocán, ¿verdad? Sí, Miss. Alegría. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuántos accidentes posee el verbo? ¿Cuántos accidentes gramaticales tendrá? Fred Maris. Fred Maris. Sí, profesora. Fred Maris. ¿Cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? Tiene 5. Tiene 5 accidentes gramaticales, ¿cierto? Y es una de las categorías gramaticales que posee mayor cantidad de accidentes gramaticales más. Muy bien. Fred Maris, ¿cuál es tu apellido completo? Gómez Alvarado. Allá, Gómez Alvarado. Fred Maris. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, sí, y compuesto, al ya conocer lo que hemos visto, ¿no? Que son los diversos tipos de palabras que al juntarlas voy a elaborar textos y una lectura, ¿no? A ver, ¿qué es la lectura? Es muy importante el desarrollo de la lectura. ¿Por qué? Puesto que va a colaborar en el desarrollo de las personas. Bien dicen, ¿no? Que si lees, ¿sí? Vas a poder comprender la diversidad de temas, ¿no? En su personalidad dice su proceso de socialización y la adquisición de conocimientos, ¿no? Tú, cuando lees la variedad de textos que existe, vas a poder mejorar ¿en qué? En tu socialización. ¿Por qué? Porque ya vas a conocer una variedad de temas y aparte de que vas a poder mejorar tu vocabulario, ¿no? Para que nuestra lectura sea bastante significativa y eficaz, debemos de abordar de modo integral. Es decir, debemos de entenderla como un proceso dinámico y cooperativo de decodificación, ¿no? De signos, imágenes y diversas relaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es leer? Cuando yo leo, ¿sí? Muchas veces, ¿qué sucede? Imagino, reflexiono y comprendo, ¿no? Sobre lo que estoy leyendo, ¿no? Y mucho más va a suceder esta característica cuando el texto a mí me gusta, ¿no? Porque lo interpreto y lo recreo, ¿no? Recreo la información que se me está brindando, ¿no? Es comparar y es producir significado, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué hago yo? Lo contextualizo, lo relaciono dentro del grupo que estoy leyendo, ¿no? Voy a imaginar o me voy a incorporar dentro de la historia,
¿no? La lectura va a ser un proceso dinámico y muy flexible en el cual, ¿sí?, el pensamiento y el lenguaje van a estar involucrados en una transacción permanente sin significado. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay lectura. Sin interpretación, no hay lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es un acto productivo, evolucionativo, que va a mejorar la socialización e interpretación del texto, ¿no? Y vamos a aprender mucho más, ¿sí? Ahora, ¿quiénes participan en este proceso de lectura? El leer va a ser una actividad más que escrita, va a ser una actividad mental, ¿no? Y bastante compleja. ¿Por qué? Porque va a involucrar diversos actores, ¿no? Operaciones y factores donde estos van a estar relacionados entre sí, ¿ya? Ya que en este proceso van a participar uno, el autor, el texto y el lector. El autor va a ser quien produce, ¿no? A través del lenguaje, un texto portador de significado, ¿no? Con la intención comunicativa y va a tener existencias sociales y textuales, ¿no? Ahora, el texto es la unidad fundamental de comunicación verbal humana, el cual posee una estructura sintáctica, ¿no? Una estructura semántica y recursos cohesivos que le dan unidad, ¿no? A la interpretación que yo vaya a tener. Y el lector va a ser quien construye significado a partir del texto. Ah. Y es fundamental en el proceso de lecturas. ¿Por qué? Porque va a ser él quien va a reconstruir el sentido, ¿no? ¿Tú qué quiere? ¿Qué quiere decir? Ya el autor te muestra el texto, pero ¿tú qué vas a hacer? Vas a contextualizar y vas a leer ese texto para luego construir ese nuevo significado, porque no todos lo interpretamos de una misma manera, ¿ya? No todos los detallamos de una misma forma. Ahora, ¿qué factores intervienen? Van a ser muchos factores. En sí se aplica todas las dimensiones, ¿sí?, dentro del proceso de lectura, ¿ya? Por ejemplo, factores físicos y fisiológicos, factores psicológicos, socioeconómicos y culturales y cognitivos, ¿no? Dentro de los factores físicos y fisiológicos, por ejemplo, influye la edad, influye el sexo, influye los aspectos sensoriales, que de acuerdo al texto que yo vaya a soñar, ¿no? Factores psicológicos va a significar el equilibrio, el autoestima, el nerviosismo con el cual tú desarrollas esta actividad, ¿no? Y los factores socioeconómicos y culturales, por ejemplo, el estrato social, en qué nivel de economía tú tienes, de qué nivel de sociedad perteneces, ¿no? Grupo familiar, cómo es tu familia y nivel educacional, ¿no? El grado de instrucción que tú vayas a tener. Y el proceso cognitivo, ¿no? Donde son habilidades mentales bastante específicas, ¿no? Y atención selectiva. Tú vas a prestar, por eso es que muchas veces cuando nosotros trabajamos con los estudiantes la lectura o el texto, les mencionamos de que ellos tienen una atención selectiva. ¿Por qué decimos que tienen una atención selectiva? Porque ellos muestran sí interés por una parte del texto y no por completo, ¿no? Y qué tan buena memoria posees tú, ¿no? Para poder retener la información que tú estás leyendo. A ver, trabajemos, dice. Para yo trabajar, por ejemplo, ¿sí?, un texto, voy a tener en cuenta 4 competencias: competencia semiótica, textual, enciclopédica e interpretativa. La competencia semiótica se va a basar en aquella habilidad para dominar los signos propios del intercambio comunicativo, que son palabras y grupos de palabras. La competencia interpretativa va a ser la capacidad para yo poder inferir información a partir de datos textuales, ¿no? Como conocimientos de mundo y procesos compresivos y complejos.
Y la competencia enciclopédica va a ser el nivel de conocimiento cultural y social que sirve de apoyo a la lectura, ¿sí? Y la competencia textual, aquella capacidad de reconocer la coherencia y cohesión de un texto durante el proceso de lectura. Entonces, este es un proceso bastante significativo dentro del proceso de lectura, ¿ya? Y por último, la competencia estratégica, que es aquella habilidad para manejar estrategias específicas en el proceso de comprensión, ¿ya? Ahora, ¿qué factores son los que determinan la comprensión de un texto? Van a haber muchos factores, ¿no? Porque muchos de ellos van a estar significativas dentro del desarrollo de la lectura, porque aquí podemos desarrollar y manifestar el por qué no comprendemos quizás algún texto, ¿no? O se nos torna aburrido. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. Muy bien. Si tienen dudas, me lo manifiestan, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué debo de hacer? Dice, primero, relacionados con el emisor. ¿Qué factores? El manejo adecuado del código. ¿Qué es el código, chicos? A ver quién recuerda. ¿Qué es el código, chicos? Un conjunto de signos y reglas. Un conjunto de signos y reglas, ya, pero en palabras resumidas, ¿cuándo yo digo que tengo un código? ¿O de a qué me refiero al decir código? Código no es una marca que pertenece a cierta, eh, por decir a los que hacen del libro, tiene su código. No necesariamente. ¿Ya? Sino que el código vamos a hacer referencia al idioma, chicos. ¿Se recuerdan de los elementos de la comunicación? El código es el idioma. Es el idioma. ¿Se recuerdan o no de los elementos de la comunicación? No, no. A ver, tenemos 6 elementos de la comunicación. Tenemos emisor, tenemos receptor, tenemos mensaje, código, canal y contexto. Esos son los elementos de la comunicación. Cuando yo hablo del emisor, ¿a quién me refiero? A la persona que está emitiendo el mensaje, Miss. Al que envía. Exacto, persona que emite, sí, el mensaje, ¿ya? ¿Y el receptor? El que está escuchando recibe el mensaje, El que recepciona el mensaje. recepciona el mensaje. ¿Y el mensaje? El mensaje, chicos, ¿qué será? Lo que recibe el receptor. Es la información, exacto.
¿ya? Y el código, en el código se maneja dos tipos de código, código lingüístico y código no lingüístico. ¿Sí? Ok, ok, profesor. Entonces, cuando hablamos de que el lector debe de tener el manejo adecuado del código, ¿qué quiere decir? Que debe de conocer y analizar profundamente qué cosa, El idioma. el idioma, porque si no, tú no vas a poder comprender, pues, por ejemplo, tú quieres leer un libro en inglés, pero no conoces a profundidad el idioma inglés, ¿podrás leerlo? No lo entenderías. No. No lo vas a entender. ¿Ya? Me dejo entender, ¿verdad? Oh, Sí, sí, profesora. sí, profesora. ¿Ya? A eso me refiero. Muy bien. Ahora, conocimiento sobre el contenido, sobre lo que tú vas a leer. Por eso es que muchas veces se va a tornar aburrida la lectura o no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tú no conoces sobre ese tema, ¿ya? Tú no conoces sobre ese tema. Por eso es que se te va a parecer extraño y no vas a poder leerlo, ¿ya? A eso nos referimos, ¿no? Y circunstancias en que se produjo el texto. Entonces tú me dirás, pero Miss, ¿yo cómo voy a saber o cómo voy a poder determinar de qué va a tratar? Con solamente ver el título, ¿no? O escuchar sobre el título. Ya podría hacerme algo, ¿no? Y luego voy aprendiendo durante la lectura, ¿sí? Entonces ese es el proceso. Ahora, factores que van a estar relacionados con el receptor. Uno también que maneje el código, ¿no? Quien va a ser, quien lo va a, se puede decir, va a recepcionar la información del libro. Luego, sus esquemas cognitivos, ¿no? Tú cuando lees siempre es bueno tener como estrategia hacer esquemas, ¿ya? Esquemas que relacionen mucho el texto que vayas a leer, ¿no? Lo estructures. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a poder, sí, detallar de manera explícita la información que se te está brindando. ¿Sí? Y circunstancias de la lectura, ¿no? Debes de conocer las circunstancias, el proceso con el cual tiene es la lectura. Y relacionados con el mensaje, tamaño y nitidez de la letra, ¿ya? Debe de ser coherente, ¿sí? Coherencia y cohesión en el texto, ¿no? Que tenga sentido, que tenga lógica. E intención comunicativa. Debes de identificar cuál es la intención del autor. Por ejemplo, en la Caperucita Roja, ¿cuál será la intención del autor? Contarnos una historia de una niña. ¿Ese será el objetivo? ¿Solamente contar la historia de la niña? El lobo y la caperucita roja. ¿Cuál será su objetivo, chicos? ¿Tiene un mensaje o no el texto? El cuidado de la caperucita roja, que el lobo. Un mensaje en cuidado. Mantenerse en el camino correcto. Mantenerse en el camino correcto, sin Sin distracción. Distracciones. sin distracciones, ¿ya? Ese es el mensaje, ¿no? Que aprender a no confiar, ¿no? Porque en la actualidad tú, por ejemplo, de niña lo leíste y te pareció bastante significativa, ¿no? La historia te llamó mucho la atención, pero en la actualidad tú lo lees, ¿sí? Tú lo vas a leer y dirás, pero ¿cómo es posible que Caperucita Roja se confunda con un lobo y decir que es su abuelita?
¿Cómo creen eso? Es algo ilógico, ¿cierto? Porque fácil y tú te das cuenta de que si es un lobo o no es una persona, ¿no? Pero en esa época que lo has leído de pequeña, ¿te pusiste a pensar ello? No. No, ¿cierto? Entonces, por eso es una de las características al momento de leer la lectura. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Y profesora. contenido motivador, ¿no? Cuando yo leo, lo que me va a llamar la atención a mí va a ser su contenido, ¿no? ¿Qué tan llamativo, qué tan significativo es para yo leerla, ¿no? Muchas veces, si no cautiva al lector, si me llamará la atención, significará algo y podré leerlo con interés. No, ¿cierto? Muchas veces no va a suceder eso, ¿ya? Entonces es fundamental este proceso, ¿no? Verificar estos factores para luego determinar si el proceso de lectura de los textos. Ahora, ¿cuál es la estructura del texto? El texto tiene la siguiente estructura, ¿no? Y yo debo de conocerla. ¿Para qué? Para poder determinar, ¿sí? La lectura coherente y comprensible, ¿ya? Yo debo de conocer la estructura de todo texto para poder determinar cómo va a ser la lectura y qué elementos tiene, ¿no? Para poder interpretar, ¿sí? Muy bien. Como primer elemento tenemos su estructura. Va a tener una organización, ¿no? Una organización. Eso va a depender del tipo de texto que yo vaya a leer, ¿no? ¿Qué tipo? Si es un texto narrativo, si es un texto discontinuo, ¿no? Eso va a depender del tipo que yo vaya a leer. Luego tiene la forma y el contenido, ¿ya? Que van a estar distribuidos en párrafos, ¿ya? Esta información va a estar distribuido en párrafos, los cuales va a detallar la información del texto, ¿sí? Va a detallar la información del texto. ¿Sí? Ahora, en la forma, por ejemplo, cada párrafo, ¿sí? Va a poseer una idea central, ¿sí? Todos los párrafos van a tener la idea central del texto, ¿no? Cada párrafo, ni cómo es eso, pero sí, hay una idea fundamental y principal de todo el texto. Pero cada párrafo va a tener que hablar de algo, ¿no? Por ejemplo, en la Caperucita Roja, el tema central era sobre, ¿sí? Una niña que iba en busca de su abuelita que estaba enferma, ¿cierto? Pero en todo el párrafo me habla solamente de ella o me habla sobre el proceso que conlleva la visita a su abuelita. ¿Sí? Y el contenido, que es la exposición del tema, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a dar de información, ¿no? Entonces, a ello se va a referir. ¿Sí? Listo. ¿Queda claro? ¿Sí? Y en el contenido, por ejemplo, vamos a tener la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Donde la idea central del texto va a estar en base a la forma y el contenido del texto, ¿ya? Y por último, el tema, ¿no? Que va a determinar el título del texto. Ahora, ¿cómo va a estar organizado o cómo estará organizado mi texto? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del primer párrafo de color verde? Yo mismo.
Ya, te escucho. Es posible observar que un texto está organizado en párrafos y cada uno de ellos es portador de una idea, que proporciona un nuevo aspecto a la idea central del escrito como totalidad. A partir de la idea central se puede determinar el tema del texto, de qué se trata, y un posible título para él. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que el texto en un primer momento dice, va a estar organizado en Párrafos. párrafos. Y cada párrafo va a tener, ¿qué cosa? Una idea Una fundamental que va a proporcionar, ¿qué cosa? Un nuevo aspecto a la idea central. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda con el segundo párrafo? Yo, profesora. Ya, te escuchamos. Cada párrafo presenta una idea principal, información fundamental carente de detalles. Esta idea puede ser o no complementada por ideas secundarias, cuya función es aportar información anexa al tema que se está desarrollando. Muy bien. Presenta, ¿qué nos dice? Una idea principal o fundamental carente de detalles, ¿no? Claro. En cada párrafo no va a estar estructurada todos los detalles, ¿no? Del texto en general, que sí vamos a encontrar de cada tema, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Sí, chicos? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro hasta ahí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el proceso el cual conlleva a el desarrollo de una lectura de un texto, ¿no? Para poder detallar, ¿sí? La información que vaya a estar presente y poder interpretarla, ¿ya? Es fundamental este proceso de lectura para así poder estructurar la información. ¿De chicos? ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos entonces. ¿Qué más yo debo de tener en cuenta para una lectura coherente sobre un texto en específico? ¿Será eso lo fundamental nada más? ¿O lo necesario? ¿O tendré que conocer mucho más? A ver, vamos a ver. ¿Cómo yo desarrollo mi actividad de comprensión lectora? Primero, analizo, ¿no? Voy a separar o dividir, ¿sí? El texto en partes, ¿no? Donde el estudio el significado de cada párrafo individualmente, ¿no? Y en relación con el texto en su totalidad, ¿no? Voy a separar por ideas principales. Y sintetizar, ¿no? Luego debo de sintetizar. ¿Qué es la síntesis? Va a ser la reconstrucción del texto en sus aspectos fundamentales, ¿no? Donde la operación de selección de contenidos esenciales, ¿no? Donde es un proceso inverso al análisis, ¿ya? Y luego determinar, dice la idea central, ¿no? Que cuál va a requerir, qué cosa, verificar la coherencia del texto y determinar el contenido fundamental que existen procedimientos para determinar el tema y la idea principal del texto, ¿ya? Para luego recién ahí venir lo que es la famosa, ¿qué cosa? Titulación, ¿no? Que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, ¿no? Es decir, el tema más lo dicho sobre él, ¿no? En el título manifiesta el tema y qué es lo que se dice de ese tema, ¿ya? Eso es lo fundamental, ¿sí? Entonces tiene 4 etapas: análisis,
síntesis, determinación y titulación. ¿Ya? Va a depender de ello. ¿Cómo determinar la idea central del texto? ¿Cómo yo determino? ¿Cómo yo voy a poder definir o identificar la idea central del texto? Para determinar, dice el tema central, debemos preguntarnos, ¿de qué nos habla el texto? Pues yo debo de hacerme, al terminar de leer mi texto, lo primero que me hago es la pregunta, ¿de qué nos habla el texto? ¿Cierto? Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este texto? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este texto? Yo, profesora. Ya, a ver, Fred me dice. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. Entonces, para yo determinar, dice el tema central del texto, ¿qué pregunta me hago, Fred Maris? ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué nos habla el texto? ¿Y de qué nos habla el texto? De la cartografía. Nos habla sobre la Fía. sobre la cartografía. ¿Ya? Nos habla sobre la cartografía. A ver, vamos a ver. ¿Será correcto? Dice, ¿de qué nos habla el texto? Concepto de cartografía. ¿Ya? Ahora, nos habla sobre la cartografía, ¿cierto? Ahora, para reconocer la idea principal, es útil la pregunta, ¿qué se dice respecto al tema? ¿Y cuál es el tema? La cartografía. ¿Qué se dice de la cartografía, Friedmaris? Que la elaboración de los mapas. La elaboración de los mapas, ¿eso nos dice? ¿Qué es la cartografía? Nos está explicando el de la superficie de la Tierra, es decir, el mapa, pues, ¿no? La ciencia El contenido, o respectiva. sea, nos están explicando de la Tierra, elaborado en un mapa, pues, ¿no? Claro, pero es en base al texto, ¿ya? Sino que no es la interpretación que nosotros tengamos, ¿ya? Ese sería a nivel crítico. Pero ahorita lo que nos están pidiendo es el nivel de dale. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué se dice de la cartografía en el texto? Es la ciencia que tiene por objeto la representación. La representación. ¿Qué se dice? Que es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. ¿Ya? ¿Es información de dónde se ha detallado? ¿Del mismo? Del texto. Texto. Del mismo texto. ¿Ya? Del mismo texto. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, esta sería mi idea principal. ¿Ya? La cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Esa sería mi idea principal. Pero para yo determinar mi idea principal, lo primero que he hecho, ¿qué cosa es? Leer He el texto. determinado el tema central. ¿Ya? Recién ahí voy a poder determinar. Ahora, el párrafo es la unidad del texto que va a estar marcada por un punto aparte, donde su extensión que va a tener va a ser variable, ¿no? Una o más oraciones. Y va a desarrollar una idea principal, aunque a veces va a desarrollar dentro del mismo párrafo
más de una idea, ¿no? Va a tener más de una idea central. La idea principal es global y abarcadora. Suele encontrarse explicitada a través de palabras clave o de una oración, pero que está dentro del, ¿de quién? Dentro del Texto. dentro del texto. Hace un momento usted me decía, Miss, pero me habla sobre los mapas, esto sí, está bien. Tu interpretación está muy bien, pero lo que se detalla, sí, para yo determinar va a ser en base a toda la información que es brindada en el texto, no mi interpretación. ¿Ya? A ello nos referimos. ¿Sí? Ahora, en la próxima lámina dice, vamos a ver cómo determinar la idea central. Ya, a ver, vamos a ver este pequeño video. ¿Cómo vamos a ir determinando lo que son idea principal e idea secundaria? Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicar. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién se habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso?
¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Muy bien, chicos. Quedó más claro sobre cómo determinar la idea central del texto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesora. Ahora, muy bien. Entonces, ¿cómo determinar la idea central del texto de párrafos? Se va a reconocer mediante la pregunta, ¿no? ¿Qué se dice respecto del tema, ¿no? De este párrafo. Y se va a expresar generalmente a través de una oración principal, ¿no? Como lo hemos visto en el anterior. Por ejemplo, muchas veces vamos a encontrarlo al comienzo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profesora. Ya, a ver, te escuchamos. No cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo 2020. XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino en el ético. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? La ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Ya, pero primero he determinado el tema. ¿De qué nos habla? Sobre la ingeniería Genética. genética. ¿Ya? ¿Qué se dice sobre la ingeniería genética? Que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Ya? Del siglo XX. Y esa sería mi idea central. Ahora, frecuentemente en la idea central del texto podemos encontrarlo al centro, al final o al inicio, ¿ya? No tiene una estructura, o mejor dicho, una ubicación final, ¿ya? Tiene diferencias, ¿sí? Entonces, al centro, al final o al inicio. Por ejemplo, acá dice, a ver, ¿quién me lee el texto de color azul? A ver, ¿quién me ayuda con el texto? Yo, profesora. Ya. Una de las ciencias que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones, que ha impactado en la sociedad técnica en todos los aspectos. La ingeniería genética, una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX.
Avances como el descubrimiento de los genes de algunas enfermedades o la manipulación del genoma humano confirman lo interior. Lo anterior, dice. Muy bien. ¿Y dónde está el texto ahí? Está al centro y nos detalla la misma información que al inicio, ¿o no? No. ¿No nos detalla lo mismo? Sí nos detalla lo mismo. Sí. Sí, nos detalla lo mismo. ¿Ya? Y como al final también, ¿no? Al final también nos manifiesta sobre la ingeniería genética. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, al final también, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Nos dice que es una de las más grandes, influyentes revoluciones científicas del siglo XX. La misma información. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, consultas sobre cómo determinar la idea central y principal del texto? ¿Hay alguna duda? Ahora sí podremos identificar rápidamente el proceso de lectura y poder responder las preguntas referentes a un texto. ¿Podría hacerlo, chicos? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los ejercicios de este bimestre, en habilidad tenemos textos donde nos van a preguntar sobre la idea central, idea principal. Entonces, ustedes ahora sí ya conocen qué pregunta realizarse para poder determinar ello, ¿sí? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora.